¿Dónde dibujamos la línea que separa a un film de otro? ¿Cómo dictaminamos lo que es apropiado o no para las audiencias? Lo que hoy en día parece sentido común, no siempre lo fue. En esta ocasión exploraremos la accidentada historia de la censura en Hollywood y el sistema de clasificación actual. El cine es una forma de arte que nace a partir de la revolución industrial, pero también trajo consigo muchos cambios a nivel social, los cuales eventualmente se verían reflejados en las películas. Hollywood es el principal exportador de material fílmico a nivel mundial, por lo que analizaremos la censura desde su punto de origen en los Estados Unidos de América. En marzo de 1987, la pelea del siglo ocurrió entre James Corbett y Bob Fitzsimmons. Dicha pelea fue capturada sobre más de 3.000 metros de celuloide, convirtiéndose en la película más larga e importante hasta esa fecha. Aunque existían leyes en contra de las peleas de boxeo premiadas, técnicamente no existían leyes en contra de las películas sobre dichas peleas. Pero la fiebre del boxeo ya se había desatado, por lo que la mayoría de estas leyes habían sido ya olvidadas o descartadas. Luego, en 1907, Chicago, el segundo mercado más grande de films en la época, le dio el poder a las autoridades policiales de regular así como censurar cines y películas con el criterio basado en bases morales, convirtiéndose en una de las primeras municipalidades en ejercer censura sobre material fílmico. Un año después, en Nueva York, ocurre lo mismo. Las películas estaban siendo golpeadas donde más les dolía, en la taquilla, y algo tenía que hacerse. Una de las pocas organizaciones que no veían a las películas como algo malo ofreció una solución. Juntaron diferentes grupos civiles, tanto morales como religiosos, para formar una organización llamada el Comité de Censura Cinematográfica del Estado de Nueva York. Este panel revisaría y recomendaría cortes en las películas, cobrando una pequeña comisión por ello. Por un tiempo esto bastó para mantener la censura del gobierno fuera de Hollywood, pero esta llegó a tal grado que muchos estados tuvieron que crear también sus propias organizaciones de censura. Los estudios reclamaron su derecho sobre la primera enmienda ante el Senado americano, pero la Corte Suprema lo rechazó y declaró: la exhibición de películas es un negocio puro y simple, originado y conducido por ganancias. No será tomado como parte de la prensa de un país u órgano de opinión pública. Con esta decisión de 1915, las películas legalmente no eran consideradas libre expresión, brindándoles al gobierno herramientas para censurar y regularizar films. Hollywood, al comienzo de los años 20, estuvo plagado de excesos y escándalos, por lo que la prensa amarillista se pagoneaba publicando este frenesí. Era necesario que alguien viniera y limpiara el buen nombre de esta industria, ya que en el Congreso se acumulaban decenas de iniciativas de leyes con regulaciones aún más estrictas. Pero la censura de Washington era la última cosa que Hollywood deseaba, por lo que se juntaron a los más grandes estudios y se formó la MPPDA, colocando bajo cargo al señor William H. Hayes. La única función de él era la de liberar tensión entre Hollywood y el gobierno. En 1927, Hayes crea una lista de temas prohibidos y a tratar con cuidado, basándose en temas que eran recurrentemente censurados a través del país. Sin embargo, esta lista no tuvo el impacto que se esperaba y no fue muy bien recibida por directores, por lo que dentro de Hollywood la tensión continuó. Pero ahora había un nuevo elemento tecnológico que continuaría todo: el sonido. El sonido de las películas atrajo nuevas audiencias, incluyendo niños pequeños. Pero con esto también trajo una nueva ola de realismo y violencia que causó de nuevo revuelo en un público ya conservador. Por lo que en 1934, el grupo de curas romano-católicos de América organizaron la Legión de Decencia, y con el apoyo de otras organizaciones religiosas comenzaron a boicotear films que consideraban inaceptables. Esto eventualmente fue la gota que derramó el vaso. La oficina del señor Hayes autorizó la creación de la Administración del Código de Producción, o la PCA. La MPPDA acordó el distribuir solo películas que contuvieran el sello de aprobación de la PCA, y los estudios voluntariamente daban autorización a esta administración para censurar y editar escenas que consideraban obscenas. Las regulaciones eran sumamente estrictas en cuanto a violencia, romance y conductas morales. Pero, ¿por qué los estudios accedieron a tales medidas tan draconianas de censura? Bueno, existen algunas razones. La primera era la de mantener la intervención del gobierno lejos al imponer autocensura.
el mantener buenas relaciones con los grupos religiosos y por último, en cierta manera servía como un molde o guía para escritores. Las historias solo se podían mover en una dirección, el amor terminaba en matrimonio y el crimen en castigo. Era un método eficiente para permitirle a los estudios manufacturar tantas películas como pudieran. Para comienzos de los años 40, el código enfrentaría algunos obstáculos, el primero siendo el señor Howard Hughes, director que desafió a la MPPDA al dirigir la película El Forajido, film que mostraba explícitamente la fisonomía voluptuosa de Jane Russell, generándole así problemas con la exhibición del film. Hughes se ve forzado a retrasar la exhibición hasta 1946, que logró un acuerdo de distribución sin el sello de la MPAA y que al final resultó ser un gran éxito de taquilla. El poder del código comenzó a caer en los años 50. Debido a nuevas regulaciones y leyes, los cines eran ahora libres de exhibir las películas que desearan, por lo que de vez en cuando mostraban películas extranjeras que no contuvieran el sello de aprobación, por lo que el Senado eventualmente revirtió su declaración respecto a la libertad de expresión y declaró que la expresión por medios cinematográficos está incluida en la libertad de expresión y libertad de prensa garantizadas por la primera y 14ª enmienda. Y con esto, la amenaza de la intervención del gobierno en Hollywood se había ido. En los años siguientes, más y más películas comenzaban a romper estigmas del pasado al tocarse temas cada vez más adultos como la seducción, drogas, violencia, mostrando así que temas tabúes podían generar grandes éxitos en taquilla. Para 1966, la MPAA comenzó a desechar su viejo código en favor de un nuevo sistema de clasificación. En 1968, la MPAA creó un nuevo sistema de clasificación consistente en 4 categorías: G para audiencias generales, M para audiencias maduras, R restringido a mayores de 16 con adultos y X solo para adultos. Confusiones respecto a la clasificación M generaron un cambio hacia GP, audiencias generales con supervisión de un adulto, y después se convirtió en nuestro actual PG. Amenaza Roja sostiene el título de ser la primera película PG-13 que se haya lanzado. PG-13 surge a mediados de los 80s como un punto medio entre PG y R, debido a escándalos generados por películas como Indiana Jones y el Templo de la Perdición, Poltergeist y Los Gremlins, todos recibiendo una clasificación PG a pesar de contener escenas un tanto fuertes. La clasificación X realmente nunca fue usada por la MPAA, ya que los mismos directores podían clasificar sus películas bajo esta categoría. A pesar de todo, el sistema actual de clasificación no se libra de controversias, ya que existen muchos secretos, muchas decisiones arbitrarias también con respecto a qué separa un film de una categoría a otra. Sin mencionar que también existe una silenciosa censura económica, ya que muchos distribuidores y comercios se rehúsan a vender películas NC-17. El objetivo del sistema de clasificación es el de informar a los padres respecto al contenido de un film, y mucha de esa información está actualmente ampliamente disponible, muchas veces aún más a fondo de lo que el sistema de clasificación podría lograr. Algunos dirían que los films de antes eran más aterradores o más sensuales bajo la censura del código de producción, debido a que no hay nada más aterrador o sorprendente que la propia imaginación y la anticipación pueden lograr. Y quizás haya algo de verdad en eso. Sin embargo, la elección entre libertad y censura es que la libertad de expresión siempre es la única opción sostenible.